Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a dar comienzo a la 6ª temporada de La Salud en tus manos. Espero y deseo que tengamos tanto seguimiento como en épocas anteriores. Hoy vamos a hablar del infarto en la mujer. ¿Y por qué un programa solo dedicado a la mujer en el tema del infarto? Pues os voy a dar algunos datos. El 8% de las mujeres tienen una percepción de que el riesgo cardiovascular puede ser importante, pero solo es el 8%. Cada 8 minutos muere una mujer por infarto en España. Además de eso, si una mujer tiene un infarto, el riesgo de morir es más del doble que si lo tiene un hombre. Por todo esto es muy importante que realicemos este programa para concienciar a todo el mundo, incluyendo a los sanitarios y sobre todo a las mujeres, de la prevención de esta enfermedad. Para todo ello contamos en el plató con los siguientes invitados. Irene Marín, gracias Irene por venir. Muchas gracias. Tú eres especialista en cardiología en el Hospital Reina Sofía, aunque actualmente eres directora general de atención hospitalaria. Ángeles Velasco, gracias Ángeles, ya has venido muchas veces al programa. Gracias por invitarme de nuevo. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Murcia-San Andrés. Eso es. Y Tomás, amigo Tomás, tú ya eres un clásico. Un placer estar aquí contigo y con las compañeras que me ha tocado hoy. Igualmente. Siempre encantado de estar aquí. Tú eres el jefe de cardiología en el Hospital Reina Sofía y profesor de cardiología aquí en la UCAM. Sí, y compañero de Irene en el hospital, la doctora Marín, que hemos compartido vida y años. Muy bien, eso siempre es importante, así estaréis bien conexionados en la respuesta. Hemos sacado las cámaras a la calle y le hemos preguntado a distintas personas qué es lo que les gustaría saber sobre el tema de hoy, el infarto en las mujeres. ¿Qué es un infarto? ¿Cuáles son los síntomas del infarto? Femenino. ¿Se puede hacer deporte después de sufrir un infarto? Hola, a ver si me puedes responder una pregunta. ¿Tú crees que hay que cambiar la alimentación o la medicación después de un infarto? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Irene, como vamos a hablar del infarto, lo primero es saber qué es un infarto, nos lo expliques, y luego también los términos esos de angina de pecho o incluso el Angor inestable. Cuéntanos cada uno de estos términos, ¿qué es exactamente? Bueno, pues un infarto de miocardio es una situación en la que se produce un descenso del flujo sanguíneo que llega desde las arterias coronarias al músculo cardíaco por diferentes causas, ahora veremos las más frecuentes, y eso produce que las células del miocardio mueran. Al principio, esa falta de riego de flujo sanguíneo al miocardio no produce la muerte de forma instantánea, tarda unos 20 minutos o así desde que empieza a disminuir el flujo sanguíneo hasta que realmente hay una muerte celular, que es lo que se llama necrosis. La falta de flujo sanguíneo es lo que se conoce como isquemia y la muerte celular del músculo cardíaco es la necrosis. Y es muy importante saber que en los primeros 120 minutos, es decir, en las primeras 2 horas, hay que intentar diagnosticar y tratar ese infarto porque es cuando el miocardio en riesgo todavía se puede recuperar. Y si ponemos un tratamiento efectivo, ese infarto no deja rastro, no deja huella y no deja ninguna secuela. En el diagnóstico del infarto, pues como luego veremos los síntomas, por supuesto que en la mujer son, como luego lo veremos con detalle, un poco atípicos, no es el típico dolor opresivo, irradiado. Y luego para diagnosticar tenemos el electro, que es muy importante hacer en los primeros 10 minutos del dolor para empezar ese tratamiento precoz con alteraciones que se oyen muchas veces a nivel del ST, pero alteraciones en el electro que los médicos debemos diagnosticar. Y luego
Cuando ya lleva un tiempo esa falta de flujo sanguíneo en evolución, a lo mejor 30 minutos, se alteran también unos marcadores que se pueden medir en sangre, que son muy específicos, la troponina I, la troponina T, que son de una sensibilidad muy alta y de una especificidad también muy alta. Pero claro, para el diagnóstico de infarto no tenemos que esperar a tener esos marcadores en sangre, sino que ya con el electro y los síntomas tenemos que actuar. Y hay diferentes tipos de infarto. El infarto típico de miocardio es el infarto que ahora se llama tipo 1, en el que en la arteria coronaria hay una placa de ateroma producida por un depósito de lípidos, sobre todo de colesterol, del LDL, en el que rompe el endotelio, la capa que recubre esa arteria, y se forma un trombo que ocluye totalmente la arteria. Ese es el infarto típico FETEN con elevación del ST, que es el que mejora con el cateterismo. Sería el infarto. ¿Y exacto. en qué se dice la angina de pecho? Entonces, en las mujeres, además, tenemos la peculiaridad de que muchos infartos no se producen por este infarto típico tipo 1, que hay vasoespasmos, que las arterias se espasmodizan por un estrés muy importante y no hay esa obstrucción, que son los tipos 2. Y la angina inestable, tenemos como dos tipos de angina. La angina inestable, que es como lo que precede al infarto, en el que también hay placas con ateroma que se rompen y que se complica. Lo que pasa es que en esa angina la oclusión no es completa del vaso y no llega a elevarse o muy poquito los marcadores esos en sangre porque no hay muerte celular. Y luego otra cosa es la angina crónica estable, que es las típicas personas que tienen ya lesiones coronarias, pero unas placas más antiguas, más crónicas, con más fibrosis y menos colesterol, que son placas importantes, que a lo mejor obstruyen el vaso 70%, pero que solamente dan dolor torácico con el esfuerzo, y no progresan, no van a... Ese sería la angina estable. Vale. Tomás, ¿qué factores favorecen el desarrollo del infarto comunes al hombre y a la mujer? Sí. Bueno, pues los factores son aquellas circunstancias que hacen que estas tuberías muy finitas que van por el corazón, como este puño y se ven la pena, pues las coronarias van rodeando al corazón, nutriéndolo, y esas tuberías, como pasa con el riego por goteo, que se tapa por el calcio, se obstruyen, como ha explicado muy bien la doctora Marín. ¿Qué situaciones? Pues hay unas cosas que no se pueden modificar, hay unos factores de riego que son tangibles a vivir. La propia edad hace que esas arterias se vayan endureciendo, se vayan tapando con el tiempo, eso no lo podremos modificar. El tener genéticamente el colesterol muy elevado, una malformación genética se transmite y vas a tener una cifra muy elevada de colesterol que tapa tus arterias también. Y, por ejemplo, pues la diabetes tipo 1 pues tampoco la podemos modificar. Esos serían básicamente también los factores de coagulación, los anticuerpos, antifosfolípidos, muchas situaciones que hacen que tu sangre pueda estar más espesa y eso favorece la obstrucción. Y luego hay una serie de factores que nosotros podemos modificar, que son los más conocidos. El fumar, desde luego, no se puede fumar, el colesterol, la diabetes, la insuficiencia renal, también es importante saber que puede producir afectación vascular de forma muy importante, y voy a añadir unos menos conocidos, pero que son tan importantes o más que los mencionados, como puede ser la contaminación atmosférica. Hoy día tenemos que poner el foco muy especialmente en esta situación, porque la irritación del endotelio, de la capa que está en contacto con la sangre, se inflama, y esto puede favorecer, de hecho favorece la formación de coágulos, la desestructuración de la íntima, del vaso por dentro, que va a favorecer luego la formación de la placa y la formación de coágulos. Tan es así que se estima, y todas las sociedades involucradas en los aspectos cardiovasculares estiman que es mucho más grave vivir en una zona con mucha contaminación que tener el colesterol alto. Fijaros qué paradigma tan importante podemos decir hoy día. Los procesos inflamatorios crónicos también es un proceso que influye muy importantemente sobre la obstrucción de las coronarias. Por ejemplo, la periodontitis. La boca, este proceso inflamatorio, las encías, hay que cuidarlas muchísimo, porque van a producir un estado inflamatorio no solamente local, sino sistémico en todo el organismo. Y esa inflamación altera también los mecanismos de la pared íntima de la coronaria, y hay una relación directa entre enfermedad de las encías y enfermedad coronaria. Pero es peor todavía, que si sumamos todos estos factores, 1 más 1 no son 2. O sea, que si tú tienes sobrepeso, que no lo he mencionado, pero también puede ser un factor importante, eres hipertenso, tienes colesterol, todos estos factores que se podrían modificar, pues entramos ya en unos perfiles de riesgo muy importantes. Sí, básicamente y esquemáticamente no lo serían citado estos. Todos, pero quizá los que menos conozca la gente son el de la contaminación. Acuérdate que hicimos un programa solo dedicado a la contaminación atmosférica y el riesgo de enfermedades, entre ellas el infarto.
Y luego la periodontitis, que la gente tiene que cuidarse la boca mucho más de lo que no la cuidamos. En Estados Unidos hay mucha gente que lleva su aparatito para medir la contaminación y cambian la zona por donde pasan en fase un poco en a el eso. programa que hicimos aquí sobre contaminación, que estuvo Juan Antonio Ortega, el pediatra, dijo que ellos tienen en la Risaca que te lo pueden dar, un aparatico donde te va midiendo instantáneamente la contaminación y tú puedes elegir la ruta por la que puedes ir andando con menos contaminación. O sea que fíjate hasta dónde vamos. Muy bien. Y Ángeles, Tomás nos ha contado los factores de riesgo para hombres y mujeres, pero ¿hay algunos factores que sean exclusivos en la mujer? Pues sí, Juan, sí que los hay. Hay unos factores que son inherentes a las mujeres y que paso a detallar enseguida. Por ejemplo, la menarquia precoz o tardía, es decir, el inicio de la menstruación antes de los 12 años o a partir de los 17 años está relacionado con un desarrollo de enfermedad cardiovascular en el futuro. También la edad joven del primer embarazo. Mujeres que han sufrido una histerectomía, es decir, le han extirpado el útero. La menopausia, sobre todo la menopausia precoz. Ciertas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso diseminado, que son más prevalentes en mujeres y que también predisponen a un riesgo mayor de accidente de enfermedad coronaria o cerebrovascular. Pero también en el embarazo, a veces hay algunas condiciones adversas en algunas mujeres, como es la diabetes gestacional, como es la preeclampsia o la hipertensión del embarazo, el desprendimiento prematuro de placenta o incluso la pérdida espontánea del embarazo, que también se asocia a un riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro. Además de estos, los anticonceptivos hormonales combinados también están relacionados con un riesgo cardiovascular. El cáncer de mama, mujeres que han sufrido un cáncer de mama, también tienen un riesgo aumentado. El síndrome del ovario poliquístico, las mujeres también, las mujeres transgénero, se ha visto que tienen un riesgo mayor que las mujeres cisgéneros. Y también se ha visto que las mujeres que no lactan, es decir, las mujeres que lactan tienen un riesgo menor que las mujeres no lactantes. Por lo tanto, fijaros que además de los factores mayores o conocidos que el doctor Vicente ha nombrado, que cuántos factores inherentes a las mujeres, a veces o la mayoría de las veces poco conocidos, y que de un diagnóstico precoz de todos estos factores pues se determina que se haga un abordaje pues lo más precoz posible y una reducción de la mortalidad, obviamente, por riesgo cardiovascular. Desde luego son muchos los factores. Sí, y fíjate que yo comentaba al principio que he dicho el 8%, pero es el 12%, solo el 12% de las mujeres tienen una percepción de que la enfermedad cardiovascular es una cosa importante para ellas. Pero a ver si este programa vale... Y un apunte nada más, lo has explicado maravillosamente bien la doctora Ángeles, desde su experiencia del día a día. El tabaco, las mujeres cada vez fuman más que los hombres y de forma más precoz. Entonces esto también tenemos que incidir bastante en esa campaña de prevención. Irene, podemos, porque vamos a ver, si una persona ha tenido un infarto, pues ya sabemos que tiene un riesgo alto porque ya ha tenido uno y la posibilidad de tener otro es alta. Pero imaginemos personas que no han tenido ninguna enfermedad, nosotros podemos calcularle a una persona el riesgo cardiovascular, es decir, la probabilidad de tener un infarto en los próximos 10 años, ¿lo podemos calcular y cómo se hace? Pues sí, la verdad que sí. Además es muy importante, yo creo que todos tengamos presente cuando pasamos consulta que se puede calcular y pasar consulta pensando en hacer ese cálculo, porque hay scores de riesgo. Hace muchos años se usaba el Framingham, que ya sabéis que es un estudio poblacional muy grande de Estados Unidos, pero ya desde hace también, desde el año 2000 para acá, hay escalas de riesgo ajustadas en Europa, que son el Euroscore, ¿no? Y actualmente incluso hay escalas incluso para países de bajo riesgo como es España, por la dieta mediterránea. Y además son estudios poblacionales de más de 200.000 pacientes, o sea que son muy fiables. Y incluso las últimas guías, las del 2021 de prevención primaria, lo calculan para edades más jóvenes y para edades más mayores, ajustados para la población española, o sea que no solamente para la población europea, sino para países como España. Ese score que es ya, como os digo, un estudio sobre la población, se hace viendo el colesterol, la tensión, el tabaco y la edad. Con esos factores de riesgo, el sexo se va dividiendo por mujeres y hombres y vemos cómo varía el riesgo. Por eso es muy llamativo ver cómo, bueno, yo me lo he traído aquí, pero vemos cómo, sobre todo en los hombres fumadores, en cuanto suben por encima de 60 años, el riesgo se dispara de forma exponencial.
En las mujeres tardamos un poco más en subir, cuando sobre todo en la menopausia, y por supuesto si son fumadoras también se dispara de forma exponencial, pero eso es lo que nos indica este cálculo de score que se podría hacer, sobre todo se recomienda en pacientes que tienen un factor de riesgo o en personas que tienen más de 40 años en hombres y en mujeres más de 50 o menopáusicas, de que se calcule, cuando vaya a la consulta por otra cuestión, que se calcule el riesgo, nos hace que trabajemos y que tratemos los factores de riesgo de forma diferente, porque una persona que te salga que sea un alto riesgo, es decir, lo que te sale por alto riesgo es la probabilidad de muerte a los 10 años. Por ejemplo, en una persona de 70 años, alto riesgo es cuando tiene una probabilidad de muerte mayor del 15%, muy alto riesgo. Pero una persona de 50, pues simplemente teniendo un 5% de probabilidad a los 10 años, ya alto riesgo, y muy alto riesgo es 10%. Eso te tiene que llamar la atención y de pensar que tienes que ser más agresivo en los tratamientos de los factores de riesgo. O sea que nosotros podemos, en la consulta, y tú lo has explicado muy bien, deberíamos de, cuando entre una persona que te dice, a ver, tengo el colesterol, pero es que no es el colesterol, es el colesterol añadido a todo lo que habéis comentado, y con las tablas decirle, tu riesgo cardiovascular, dependiendo de tal edad y tal, está. Y entonces, ¿cómo lo podemos bajar, Tomás? Porque lo importante... Bueno, hablando un poquito de eso, rápidamente voy a explicar que, aparte del score, de la suma de estos factores que ha explicado la doctora Marín, también hay grupos singularizados donde el riesgo es mucho mayor y establecemos niveles, ¿no? Por ejemplo, las dislipemias familiares es de muy alto riesgo ya de entrada. Los diabéticos que tienen afectación de órganos diana o tienen insuficiencia renal, pues estos pacientes ya hay que tratarlos como de muy alto riesgo. Esto viene también definido en las tablas que ha mencionado antes la doctora Marín. Y, por supuesto, cuando hay una insuficiencia renal o cuando ya, dependiendo de la función renal, pasaría de alto riesgo a muy alto riesgo. Si tienes un aclaramiento, una analítica que expresa cómo está funcionando tu riñón, que está por debajo de 30 o 35, ese paciente es ya de muy altísimo riesgo. Ahí hay que incidir a tope, diré cómo. Y luego, si ya tienes una enfermedad cardiovascular establecida, has tenido un infarto, te han revascularizado, has tenido varios ictus, tienes las carótidas tapadas, ya los consideramos de muy alto riesgo. Es decir, que una vez que hemos señalizado la población general y la enmarcamos las posibilidades que tiene de morir o de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, también tenemos que, de entrada ya sabemos que no hace falta utilizar las tablas, que un paciente que tiene mal el riñón, que tiene diabetes con afectación de los ojos del riñón o que tiene una enfermedad dislipémica muy importante o que ha tenido infarto, ya de entrada los metemos en el cajón de pacientes de muy alto riesgo. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Modificando, yo siempre digo que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde. Ahí entraríamos en lo que se llama la prevención secundaria. Has tenido un problema cardiovascular y no quiero volver a tenerlo. ¿Cómo voy a hacer? Pues siguiendo los consejos, llevando una vida cardiosaludable o cardiovascular o vascular, porque al final la economía toda es la misma, controlando tu diabetes, la alimentación, ejercicio de forma regular, tomando medicamentos que van a actuar sobre las arterias y cuando la placa no está calcificada, porque a veces son placas, obstrucciones mixtas con mucha grasa, que es lo que se llama placa fibrolipídica, tenemos que actuar con tratamientos muy agresivos para el colesterol. Esto es fundamental. Y hoy día tenemos fármacos muy poderosos que pueden modificar la evolución, fármacos que actúan sobre la propia pared de la arteria reduciendo el grosor de la grasa. Es lo que se llama el efecto pleiotrópico, un nombre así que se han inventado que suena... Pero hay muchas personas, Tomás, que le tienen, por ejemplo, uno de los fármacos que hemos hecho incluso aquí un programa hablando de ello, las estatinas. Hay mucha gente que le tiene un miedo tremendo a las estatinas cuando las estatinas han hecho que las personas vivan muchísimos más años. Las estatinas salvan y han salvado y salvarán muchísimas vidas, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, en los pacientes que han tenido un infarto, hoy día en la región de Murcia tenemos la suerte, empezamos en el Hospital Reina Sofía con el programa de rehabilitación cardíaca, que son pacientes sometidos a un programa donde vamos a modificar directamente todos esos factores de riesgo y vamos a hacer una prevención secundaria muy exhaustiva, pero también se está extendiendo aquella mancha de aceite pequeña que empezó en el Reina Sofía en un Hablaremos pasillo. Ahora de la pues bueno, pues ahora tenemos varias rehabilitación. Ya sé que como empezó en el Reina Sofía, yo siempre lo digo, que queréis aquí, pero legítimo bueno, orgullo, he de decir que antes de en el Reina Sofía, Tomás empezó en Ibermutuamur. Y lo quiero decir porque mi hermano era el director del hospital y la empezó él.
Es verdad. O sea que Sí. tengo que Es decirlo verdad. para que... Bueno, yo estaba refiriéndome a la medicina pública. Ya. Pero fue la primera vez. Sí, ¿Y sí, por sí. qué se hizo en esta mutua? Pues se hizo porque los pacientes se reincorporaban antes al trabajo y, claro, estaban menos tiempo de baja, lo cual es muy bueno para el paciente y también muy bueno para la mutua. O sea que fue un interés, pero eso es muy bueno para el paciente. Solo es para que, hombre, como fue mi hermano... Hombre, hay que claro. decirlo. Yo me parece muy bien. Vamos a ver, Totalmente de Ángeles, acuerdo. ¿es cierto que a las mujeres a menudo subestiman el riesgo cardiovascular? ¿Y qué le dirías tú a las mujeres para que se preocuparan un poco más sin obsesionarse? Bien, sí que suelen la mayoría de las mujeres o muchas mujeres, no puedo generalizar porque hay mujeres que sí, como ha dicho antes, de ese 13% que tienen conocimiento de cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, pero es verdad que la gran mayoría pues tienen una falta de conocimiento. No saben que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de mortalidad en mujeres. Al principio del programa creo que has hablado de que cada 8 minutos fallece una mujer en España. Y ellas esa percepción de riesgo no la tiene, piensa que las enfermedades cardiovasculares es cosa de hombre. Entonces, claro, esa falta de conocimiento, esa falta de que tomen conciencia de que una hipertensión, una diabetes, una hipercolesterolemia o una obesidad puede incrementar el riesgo cardiovascular a medio plazo, pues hace que no pidan asistencia sanitaria y no se beneficien de los programas preventivos que hay en los centros de salud. Esa es una causa. Otra es los síntomas atípicos que antes ha comentado de pasada, supongo que saldrá a lo largo del programa, síntomas atípicos que son a veces difieren a los del hombre, es un dolor a lo mejor en la mujer menos agudo, más tipo ardor, quemazón, hay molestias que pueden confundirla con otras patologías, entonces están más preocupadas a veces también del cuidado de su familia y no le dan importancia a esos síntomas y claro, con más tarde llegan a las consultas de atención primaria y obviamente se diagnostican más tarde, con lo cual la mortalidad precoz es mayor. Y también, por último, yo diría, según el entorno y según culturas, hay mujeres que tienen una falta de acceso a la atención médica o a veces falta de tiempo, por lo que he comentado antes, porque se dedican más al cuidado de su familia que a la suya propia. Y eso obviamente retrasa el diagnóstico precoz y las opciones de tratamiento o de control de los factores de riesgo que el doctor Vicente ha comentado. Yo diría en síntesis que esas son... Pero es muy importante que esto le quede claro a las mujeres, porque de esa manera se podrían evitar muchos infartos o cuando lo tienen, como ahora veremos, por llegar antes al hospital, lo cual es importante la educación y que tomen conciencia y el conocimiento para que puedan acudir a los centros de atención primaria o especializada en su caso, en fin, con posibilidades de éxito en cuanto a prevenir la enfermedad cardiovascular. Sí. Irene, los síntomas del infarto, pero en el hombre, porque luego le preguntaré a Tomás, no se lo chafe, en la mujer si hay alguno específico. Pues nada, los síntomas son un poco, como dices tú, yo también empezaba a hablar de los de la mujer, pero no se los voy a chafar, que claro, en los síntomas típicos son la opresión precordial, irradiada al cuello, también a veces esa sensación como que te aprietan en la mandíbula, como que te cojan de los brazos, pero a veces también hay que tener muy en cuenta que hay personas que lo refieren como una molestia difusa, no así tan localizado. No, por ejemplo, hay mucha gente que dice que porque le duele en el lado derecho no es, sí es, o sea, una opresión en mi tórax derecho también hay que pensar en un infarto. Luego, mantenido en el tiempo, y algo que vemos con mucha frecuencia es esa sudoración profusa, esos síntomas vagales, que además son muy típicos. La sudoración fría siempre te habla de gravedad, y yo creo que nos tiene que llamar la atención, o sea, un dolor torácico, aunque tenga algunas características, como nosotros decimos, parcialmente típicos, si tiene ese cuadro vegetativo, hay que siempre sospechar de que está cerca de ser un infarto o una angina. Si se prolonga en el tiempo, como he dicho, que se mantiene en el tiempo, más de 20 minutos, tenemos que sospechar que ya no es una angina, que ha empezado a ser un infarto. Y es muy importante que aunque la gente piensa, porque los infartos inferiores dan como dolor de epigastralgia, como dolor en el estómago, como si le apretara en el estómago, como si la comida te hubiera sentado mal, o eso de que te cojan de las manos, es muy importante que vayan a urgencia o que avisen al 061, porque
porque ese tiempo es importantísimo para activar, como luego comentarán, el código infarto, para salvar ese miocardio en riesgo. Por eso, y luego hemos visto también que no es desdeñable que según la serie, hasta un 30% hay personas que tienen infartos silentes, ¿no? Personas que a lo mejor, por ejemplo, pues los diabéticos tipo 1 o los diabéticos tipo 2 de muchos años de evolución, pueden no haber tenido síntomas o haber tenido cuadros de sudoración profusa, pensar en hipoglucemia y que luego le hagas una ecografía o le hagas un electro y veas que ha tenido un infarto silente. Y es muy importante diagnosticarlo. Muy bien. Y luego una cosa importante, los ancianos, cuando por encima de 80, 85 años, más del 50 no tienen dolor, tienen fatiga, se ahogan cuando andan un poco, es un equivalente anginoso. Y es un grupo, bueno, con la población tan envejecida que hay que tener en cuenta ese síntoma. Sí. Y en las mujeres, Tomás, síntomas específicos de las mujeres. Pues las mujeres, es decir que los ensayos donde analizamos la información de miles de pacientes, pues la mayoría de los ensayos clínicos ahora se está prestando mucha más atención, pero hasta ya mismo hay pocas mujeres incluidos en todos los estudios. Incluso en rehabilitación cardíaca, en los programas hay muy pocas mujeres que se incluyen. Es decir, ahí ya hay una cierta diversidad clara, donde tenemos que los responsables de cardiología pues incidir sobre eso, ¿no? Tomar el tema más en serio. Hasta hace muy poquito, ahora ya no, porque bueno, hay una sensibilidad y hay una educación en los médicos que se han formado recientemente y sabemos que porque había mucha más infradiagnóstico en mujeres que en hombres. O sea, teniendo unos síntomas parecidos, pues no se le hacían todos los protocolos de código sugestivo de que pudiera ser una angina de pecho, porque tú ves una mujer joven, piensas que puede ser ansiedad, se le achaca, y ahí había cierta estigmatización a la hora de hacer los protocolos, y esto está estudiado, no lo estoy diciendo yo. Y luego hay una cosa que se ha comentado antes, que en las mujeres el cuadro de dolor anginoso muchas veces es espástico, tienen más componente espástico que obstructivo, sobre todo en edades más jóvenes, ¿no? Y entonces son cuadros quizá más recortados, a veces tienen más incidencia de que empieza más en la parte baja del esternón, en el epigastrio, y se irradia hacia arriba, en la línea retroesternal, pero en general, una vez que está instalado el cuadro, va a tener las mismas manifestaciones que los hombres, esto lo he de decir. Es más frecuente en las mujeres debutar con angina, en los hombres debutan más con infarto o con muerte súbita, los porcentajes todavía están a favor y eso probablemente es porque las mujeres están protegidas hasta la edad de la menopausia, pero yo sobre todo lo que diría a mis colegas médicos, a las áreas de urgencias, que hay que tener muy en cuenta a la mujer y aplicar todos los protocolos porque nos encontramos con una incidencia tan alta. De hecho, la mujer no le da importancia a su enfermedad cardiovascular, le da mucha más al cáncer de mama y sin embargo se muere muchísimo más. La primera causa de muerte en la mujer es la vascular, porque aquí incluimos antes de la menopausia los accidentes cerebrovasculares cerebrales, que son más frecuentes en los hombres, pero después de la menopausia se va igualando con el hombre y hoy día con el tabaco, que es un factor muy importante que singulariza más a las mujeres, pues hay más incidencia casi en mujeres de enfermedades cardiovasculares. Sí, lo que llama la atención esa era que los estudios que se hacían sobre el infarto y tal, pues incluso cuando se utilizaban fármacos para ver tal, se utilizaban mucho hombre y poca mujer. Hay pocas mujeres en todos los estudios para provocar angina, para provocar todo eso, son muy secados. Sí. Y Ángeles, ¿qué podéis hacer o qué hacéis desde primaria? Porque aquí lo importante es evitar la enfermedad cardiovascular. ¿Qué hacéis desde primaria y si hacéis algo especial para las mujeres? Bueno, sabes, Juan, y mis compañeros contertulios, que atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario, donde los pacientes acuden con varias veces incluso en el año y por la accesibilidad que tiene. Es el primer nivel asistencial y por tanto es el entorno donde se realizan actividades de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. En este sentido, atención primaria o los centros de salud desempeñan un papel muy importante en la detección, control y seguimiento de los factores de riesgo cardiovasculares. Decirte que en la cartera de servicio de atención primaria, dentro de las prestaciones que tiene el servicio de atención al adulto, encontramos servicio de detección de factores de riesgo cardiovasculares, además del servicio de atención al paciente hipertenso, al paciente diabético, a
al paciente son servicios el servicio de paciente con el colesterol alto o con la obesidad. En el caso del servicio de atención a los factores de riesgo cardiovasculares, a nuestros pacientes que acuden a las consultas se le puede captar y se le puede detectar. ¿Cómo? Pues que se le hace un control de la tensión arterial, se ve qué peso tiene, qué perímetro abdominal tiene, si tiene una analítica hecha donde tiene una glucosa o no, o un colesterol registrado o se le pide, se le hace el riesgo cardiovascular. También nosotros utilizamos la tabla de SCORE, las actualizadas ahora SCORE 2, pero es la que se utiliza, y también nos da una aproximación. Vemos los tóxicos que puedan consumir. Me gusta mucho que el doctor Vicente enfatice en el tabaco porque es la causa evitable de mortalidad todavía. Entonces, y es verdad que es un factor de riesgo de primer orden y no sé si hay suficiente concienciación de eso en la población. El vapeo, que yo creo que Bueno, tabaco, eso sería para otro tema y no me voy a extender porque la pregunta no era esa, pero también el exceso de alcohol. Es decir, que nosotros detectamos a los pacientes y ¿cómo lo hacemos? Pues tanto en las consultas programadas de medicina como de enfermería. O sea, que sí que tenéis unos programas bien definidos de control de todos los factores. Tenemos de programas ahora. de todos los factores donde lo que hay que hacer es que la gente lo haga. Sí, no, exactamente. Los pacientes, en función de esos factores, periódicamente se cita cada 3, cada 6, cada 12, en función de los factores, de los objetivos de control que nos marquemos, si están bien, si son cumplidores o no cumplidores. Es decir, y también en esas consultas hacemos algo muy bien porque de ahí se capta a pacientes para luego hacer talleres o actividades grupales para profundizar en estilo de vida saludable o en el factor concreto que queramos analizar, en la diabetes, alimentación, hipertensión, etcétera, etcétera. O sea que sí que se hace mucha actividad y creo que es el entorno ideal para eso, porque acuden mucho a las consultas y si no un día, otro día lo podemos captar para formar parte de estos programas preventivos. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a explicar el origen etimológico de la palabra infarto y en concreto hablamos del infarto en la mujer. Pues la primera palabra, infarto, viene del latín, está compuesta por el prefijo in, que significa hacia adentro, y el participio de perfecto del verbo latino farcire, que sería farctus, y significa rellenar. Es cuando un órgano se rellena dentro con tanta sangre que queda obstruido. Y la palabra mujer deriva del latín mulier. Por la evolución fonética, li se transforma en j. Esto sucede también en otras palabras como allium, que luego da ajo. Y lo que significaba mulier, fíjate, era blandito, suave, en contraposición al hombre que era más rudo, ¿no? Sí, pero eso es una concepción muy poco segura. Es el reflejo de una sociedad chapada a la antigua que quería reflejar y destacar la no igualdad entre el hombre y la mujer. La palabra que sí que procede y tenemos seguridad es la palabra de hembra, que procede de fémina, y esta a su vez del griego ginaikos, de donde sí que en medicina tenemos todos los compuestos que tienen gine o gine, como ginecología. Exacto, o ginecólogo. Bueno, de hecho, de esta concepción de blandita, por contraposición, el infarto en la mujer suele ser más mortal por tardar más en acudir al médico, por ese soportar mejor el dolor, ¿no? Claro, soporta tanto el dolor que por eso le decimos a las mujeres que nos estén viendo que no se hagan las duras, que sabemos que son fuertes y que en cuanto noten cualquier síntoma, que acudan al especialista. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Vamos a ver, Irene, yo había leído hace años de que, por ejemplo, una mujer llegaba a urgencias del hospital con síntomas del infarto y no se le trataba igual que al hombre, pero incluso en los estudios decían que si te veía una mujer que además fuera cardióloga, tampoco te trataba igual que si fuera un hombre. Entonces, eso yo lo leí hace años, me imagino que eso ha cambiado. Se le aplica el mismo protocolo y no se hacía por minusvalorar a la mujer, se hacía por lo que se está comentando, que realmente no existía la idea de tan importante que es la enfermedad cardiovascular en la mujer. Hoy en día, para que las mujeres se queden tranquilas, claro, ¿o no?
Hoy en día yo creo que, vamos, en los servicios de urgencia y en los servicios de cardiología y en la UCI y en todos los que estamos implicados se siguen las guías de cardiología, la europea y la americana, y claro, la mujer se somete a los mismos estudios que los hombres. El problema es que tienes que darte cuenta de que es eso lo que tienes, porque yo creo que todo se centra en eso, en que los síntomas son atípicos y que lo mezclan también a lo mejor con otros que si por palpita, o sea, mezclan tanto los síntomas o lo hacen que cuesta trabajo hacer ese diagnóstico y enfocar las pruebas, porque las pruebas sí serían igual, sería si es un dolor torácico sugestivo de una angina inestable o de un infarto, el electro, lo primero, los 10 primeros minutos, luego las troponinas, un ecocardio, pero incluso si es un infarto con elevación del sistema, no espera las troponinas. Luego, si vas al estudio de dolor torácico, que todavía es más complejo, cuando los vemos en la consulta, las mujeres, los síntomas son atípicos y también lo que ha comentado ella, se centran mucho en el cuidado de la familia y menos en el cuidado propio, entonces les cuesta más trabajo ir a la consulta, les piden las pruebas y les cuesta más trabajo hacerse. Luego la prueba de esfuerzo, que también depende, que es lo de la ergometría, de la probabilidad pre-test. En la mujer, cuando tiene los síntomas atípicos, es más fácil que te dé negativa, y ahí tendríamos que hacer pruebas con una sensibilidad más alta, como la eco de esfuerzo o el TAC de coronaria. Y luego, para rizar más el rizo, encima ahora está como muy en boga que las mujeres, las lesiones que tienen en las coronarias no son la típica, esa que he dicho, de obstrucción tipo 1 de la placa completa fibrolipídica, sino que a veces son disecciones coronarias que con el tratamiento del cateterismo no se benefician de anticoagulantes muy potentes, o sea, no se benefician igual que los hombres de los tratamientos, y luego hay muchos infartos sin obstrucciones coronarias, que son lo que está muy de moda ahora, el Minoca, el Inoca, y esos pacientes hay que hacerle otros estudios para ver si es por un vasoespasmo, si es por enfermedad microvascular, y se benefician de otros tratamientos, no de los tratamientos típicos del infarto, o sea, que sí se hacen las mismas pruebas, pero es más complejo. Bueno, es importante pero bueno, veo que lo tenéis muy claro, que ahora la cosa, aparte de que se trate, que realmente es más difícil que en los hombres, las mujeres es más difícil en el tema de un buen diagnóstico, y luego los tratamientos son distintos, por lo que acabas de comentar. Sí, en la obstrucción del infarto tipo 1 son los mismos tratamientos, sí, pero cuando hay otro tipo de lesiones tenemos que ir a otro tipo de tratamientos, y por supuesto eso, intentar esforzarnos en el diagnóstico. Llega una persona con un dolor opresivo ya ha comentado antes Irene algunas cosas que se hacen, pero aparte del electro, las troponinas, eso, ¿tenemos un código infarto como existe un código ictus? Sí, afortunadamente en Murcia fuimos de las comunidades pioneras en España, donde se estableció un código infarto, y además la propia geografía de nuestra región permite que tenemos un centro de referencia que es la ciudad sanitaria, donde hay guardia de 24 horas, y todo el paciente que se establece el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, pues en poco tiempo va a estar vehiculizado las áreas de urgencia. Ya cuando viene un dolor torácico, en el screening de la puerta de urgencia no hay ningún problema para poder rápidamente salvar y utilizar eso, y tenemos lo que es la angioplastia primaria, que se estableció y que ahora mismo tenemos guardia a las 24 horas. Es verdad que ahora mismo en la población de Murcia tenemos más población, porque la gente vive más esperanza de vida, y en otros hospitales metropolitanos deberían de haber también salas de hemodinámica, que ya aprovecho que está aquí la directora general de asistencia, porque es necesario, porque tenemos que estudiar a todos nuestros pacientes, y hay situaciones de cuadros no tan agudos, pero que pueden, por ejemplo el síndrome coronario sin elevación del ST, que también es un cuadro que hay que tratar en las primeras 24 horas cuando tiene factor de riesgo añadido, y yo creo que ahora mismo, como ocurre en otras comunidades, como Alicante, que es la más próxima, tenemos que tener más salas de hemodinámica para poder atender a todos los pacientes. No en el código infarto, que me parece perfecto, que estarían todos centralizados en la ciudad sanitaria, pero sí que dejaríamos más recursos para este tratamiento de forma precoz, haciendo los diagnósticos en otros hospitales metropolitanos. Eso sería una cosa. ¿Te das cuenta, Irene, como muy civilinamente ha hecho ya peticiones y todo? Eso es importante, y realmente felicitar a los responsables sanitarios y a la comunidad de Murcia, porque, como se ha comentado anteriormente, la doctora Marín también, hoy día los infartos, la mayoría evolucionan muy bien, no se lesiona el miocardio, no se dilata el corazón, va a recuperarse rápidamente, porque tenemos muy protocolizado el tratamiento de nuestros murcianos, de nuestros pacientes cardiópatas, y lo ideal es que en 90 minutos no llegar a los 100, que es el límite, a los 120, que es lo que se llama balón de oro, el tiempo de balón de oro, donde nosotros abrimos la arteria
arteria, se pone un stent y ese paciente se va a recuperar y el pronóstico va a ser muy bueno. Muy bien, Ángeles, solo porque también la gente lo sepa, que no solo los médicos en atención primaria trabajáis mucho en el tema de la prevención, sino también otros profesionales sanitarios, ¿no? Efectivamente, Juan, se intenta dar un enfoque integral y multidisciplinar. Además de los médicos, los profesionales de medicina y de enfermería, contamos también con las matronas. A ellas van las mujeres gestantes y estas condiciones adversas que antes te comentaba, de diabetes gestacional o de preeclampsia o hipertensión en el embarazo, pues también ellas las captan y luego pues informan a sus gestantes que una vez finalice el embarazo, que posiblemente se normalice, pero no deja de ser un factor de riesgo para el futuro de una posible diabetes o una posible hipertensión. También están los trabajadores sociales, muchos pacientes por situaciones económicas, por situaciones sociales, pues tienen situaciones de estrés, que es un factor de riesgo también para el desarrollo de enfermedad cardíaca, y también el trabajador social le brinda o les informa de los recursos que existen para poder controlar esos factores de riesgo desfavorables que puedan precipitar o incrementar el estrés de las personas. Pero es que también contamos hay centros de salud que tienen fisioterapeutas que pueden con técnicas de relajación y ejercicio combatir pues el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión. Incluso, fíjate, Juan, los farmacéuticos de atención primaria, a ellos van los pacientes, ellos pueden ver si los pacientes son cumplidores, si tienen adherencia al tratamiento. Entonces, y si detectan algo, pueden contactar con los centros de salud, con los médicos de atención primaria para advertir, bueno, pues que son pacientes que son incumplidores. ¿Y qué más? Bueno, pues cuando esos factores de riesgo a veces nosotros no lo podemos controlar de la atención primaria, pues contamos con la ayuda de los especialistas de hospital, con cardiología, con endocrino, con nefrología, es decir, se intenta dar un enfoque integral y multidisciplinar a estos pacientes. Son muchos los profesionales, sí. Intentan disminuir el riesgo cardiovascular de las personas. Pues sí, lo intentamos, sí, son muchos. Y yo he comentado antes al principio, Irene, que si una mujer tiene un infarto, el riesgo de morir es 2,4 veces mayor que en los hombres. Esto, a lo mejor hay más datos y ¿qué estáis haciendo en el sentido de que la mujer cuando tenga un infarto no tenga más mortalidad que el hombre? Pues la verdad que como habéis comentado antes, pues las mujeres están infrarrepresentadas en los estudios, luego lo comentaremos también más adelante, pero es verdad que desde los años 2000 en adelante la mortalidad cardiovascular, la mortalidad en el infarto principalmente bajó mucho porque empezaron los códigos infarto y empezaron a revascularizarse los pacientes antes de esos 90 minutos que hemos comentado, 120 minutos, pero la mortalidad en la mujer no ha bajado tanto como la mortalidad del hombre. No solo a nivel de España, sino también a nivel de Estados Unidos, la mortalidad en la mujer sigue siendo en el infarto agudo de miocardio, con elevación del ST, que es el infarto FETEN, mayor que en los hombres, sobre todo en la mortalidad en los 30 primeros días. Y es verdad que ahí, pues claro, se echa la culpa a muchas cosas, ¿no? Como siempre, a muchos factores, a que la mujer, como hemos dicho, no reconoce los síntomas, tardamos más tiempo en acudir en hacer esa llamada de que realmente está sufriendo un infarto. La edad media de la mujer cuando se presentan los infartos es mayor que la del hombre. Las mujeres cuando tienen un infarto, más del 40% tienen 2 o 3 factores de riesgo cardiovascular, o sea, tienen más factores de riesgo cardiovascular cuando tienen infarto que el hombre, y con fracciones de eyección más deterioradas. Las paradas cardíacas acuden incluso en un ritmo en el que ya no es desfibrilable ni cuando están en parada cardíaca, o sea, es mucho más avanzado el proceso hasta que se diagnostica y va al cateterismo. Y luego en el cateterismo, pues como hemos dicho, hay lesiones que a lo mejor no son tratables y el pronóstico es peor, o incluso con los tratamientos pues no tienen lesiones que se vayan a beneficiar sobre todo de anticoagulantes tan potentes como en los hombres. Pero es cierto que incluso cuando se corrigen los factores de riesgo, es decir, se va haciendo, como se llama ahora, un propensity score, ¿no? Como ir con pacientes que tienen exactamente la misma edad, los mismos factores de riesgo. Si las mujeres la revascularizaran igual que los hombres, el pronóstico de la mujer mejoraría mucho. Bueno, con eso nos quedamos, que aunque el pronóstico del infarto en la mujer tiene bastantes expectativas de mejora, ¿vale? Tiene posibilidades de mejora. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, los nutricionistas Pedro Lillo e Irene García, de Plan Mediterráneo, nos van a hablar hoy del plátano. Pedro, el plátano. ¿Me lo compro, me lo como? No me lo compro, no me lo como. Me lo compro y me lo como.
En consulta vemos muchísimo, es como la pregunta más recurrente. En cualquier caso, cualquier paciente deportivo, un paciente que quieren bajar de peso, siempre está como demonizado el plátano, ¿verdad? Como fruta calórica. Hemos de tener en cuenta que el plátano no es excesivamente calórico. 100 gramos de plátano, la porción de 100 gramos, son 90 kilocalorías. O sea que frente a un aguacate, que suele ser una fruta que tiene más tirón, sobre todo en los tiempos actuales, pues el plátano es bastante menos calórico que un aguacate, que ronda las 150 kilocalorías por 100 gramos. Entonces, ¿podríamos decir que el plátano está recomendado para toda la población? Sí, bueno, absolutamente. Cualquier fruta, es decir, cuanto más variedad en la dieta, y concretamente en las frutas, las verduras y las hortalizas, más rica es la dieta, y en consecuencia pues lo que no tiene uno lo aporta otro producto, en este caso pues otra fruta, ¿no? La carga proteica de un plátano no es excesiva, es 1 gramo por 100 gramos de producto. Sí tiene una buena concentración, una buena cantidad de hidratos de carbono, de carbohidratos, de los que azúcares son 17 gramos. Lo que pasa es que tiene una cantidad relativamente significativa de fibra, que son 2,5, 2,3 gramos por 100 gramos de producto, y concretamente dentro de esa fibra existe o tenemos un componente que es especial, que es el fructooligosacárido. El fructooligosacárido principalmente nos viene bien a efectos laxantes, a efectos digestivos, es decir, se asocia a la regulación de las digestiones o de personas que tienen los estómagos delicados, ¿no? Esas digestiones algo alteradas o delicadas. La grasa es prácticamente nimia, no tiene prácticamente contenido graso, y luego sí tiene una cantidad importante en vitaminas, magnesio, potasio y luego fitoquímicos, que es lo que digo, que lo hace, digamos, una fruta un tanto especial. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta un plátano frente a otras frutas? Bueno, principalmente la energía, que está por encima de media, ¿de acuerdo? Y se relaciona con la recuperación deportiva, por ejemplo, es decir, en el deporte, previo, durante o después del rendimiento de intensidad, del rendimiento deportivo, nos reporta una cantidad relativamente significativa de energía, pero con carbohidratos. La particularidad que tiene es que si lo tomamos medianamente maduro, es decir, que no esté ni muy verde ni excesivamente pasado o maduro, la cantidad en almidón es buena y ya empieza a presentar fructosa, sacarosa y glucosa, con lo cual, aportando esa fibra también, pasa lentamente al torrente sanguíneo, no sobreestimula mucho el páncreas y es un alimento espectacular, muy bueno para el deporte, por ejemplo, para la población en general. Habría quizá que puntualizar que en los pacientes donde existe una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica, hay que llevar un especial control porque la cantidad en magnesio y en potasio del plátano es muy importante. Pues yo, que estoy saludable, me lo compro y me lo como. Y yo también. Bueno, pues ya sabemos que el plátano, que muchas personas le tienen miedo porque creen que engorda mucho, realmente es un alimento muy, muy saludable. Tomás, rapidillo, seguimos, que nos queda muy poco rápido. tiempo. ¿Qué medicina es casi obligatorio que tome una persona que ha tenido un infarto? Muy bien, te lo digo ahora mismo. Decir también, que se me ha olvidado antes, y mi querida Cartagena también tiene la angioplastia primaria. Y esto no puedo porque los cartageneros, que los quiero mucho, y colaboramos, por favor. Si no lo decimos, la entonces liamos. tenemos los dos grandes hospitales. Las medicinas son fármacos que actúan de forma sinérgica. Como ha habido una obstrucción, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces ponemos un stent. ¿Qué hay que hacer? Que la sangre esté más líquida, y entonces damos lo que se llama antiagregantes. Generalmente se inicia con una doble antiagregación, tipo clopidogrel, Pravil, son fármacos, y con aspirina a dosis bajas, y esto hace que la sangre circule por esas tuberías más líquida y no se forme un coágulo, y permita que se restaure la pared de la arteria, epitelizar. Luego vamos a bajar las revoluciones del motor, porque nos interesa que ese motor consuma poca gasolina. Damos lo que se llaman beta bloqueantes, bajamos la frecuencia cardíaca. Luego damos fármacos que van a actuar sobre la pared de la arteria directamente, que la reblandecen desde dentro. Las propias estatinas, que bajan el colesterol, actúan también en la pared.
¿vale? Y vamos a tratar también la hipertensión, vamos a intentar dilatar, vamos a dar fármacos para que ese paciente, su corazón vaya cuesta abajo, no tenga que hacer fuerza, que la tensión la tengamos en 12, por ejemplo. Y luego, si hay otros factores coayudantes, lo tenemos que controlar a tope. Vamos a dar fármacos para la diabetes y para las diversas patologías que muchas veces son coayudantes con el corazón. Básicamente, no solo has dicho los fármacos, sino además lo has dicho muy bien cada uno lo que hace y todas las funciones que deben hacer. Ángeles, ¿podríamos decir que la menopausia es un factor de riesgo cardiovascular en la mujer? Pues sí, porque en la menopausia hay unas hormonas que se pierden, que son los estrógenos, que tienen un efecto protector cardiovascular, y cuando esas hormonas desaparecen, pues el riesgo de tener una enfermedad coronaria o arteriosclerótica es mucho mayor. Además, en la menopausia, o sea, tener un problema cardíaco puede surgir a cualquier edad, ¿vale? La edad no es un atenuante, o sea, la edad joven es un atenuante. Mujeres jóvenes que toman anticonceptivos pueden tener un problema que afecte a sus arterias y a su corazón, pero es verdad que es a partir de los 55 años cuando ese riesgo se incrementa, y sobre todo con la menopausia. Y si una mujer tiene menopausia a edades menores de los 40 años, obviamente ese riesgo es mayor. Pero además en la menopausia hay una redistribución de la grasa, se centra más en la zona abdominal en las mujeres, y entonces eso también pues, se asocia a trastornos metabólicos, sube la tensión, tienen más colesterol, LDL, que es el malo, que que la población a veces conoce, y también, además de la distribución, después de la menopausia se suele tener un aumento de peso, y eso está relacionado con el síndrome metabólico, que también por sí es un factor de riesgo cardiovascular. O sea que en la menopausia se tienen que cuidar mucho más. Claro, hay que saber, las mujeres tienen que conocer que existen unas alteraciones metabólicas que van asociadas a la menopausia, tienen que conocer esto y acudir a los controles que en su centro de salud, en este caso, pues se le oferta a la población. Con buenos hábitos muchos de esos factores los puede controlar perfectamente. Hombre, si nos da tiempo hablaremos de ello, pero obviamente una dieta saludable, exenta de tabaco, que yo también lo refuerzo mucho, y de alcohol, y una práctica de ejercicio físico diaria, ya me dirás. Muy bien. Irene, las mujeres, este programa se lo estamos dedicando a ellas. Tomás ha dicho una serie de fármacos que tienen que tomar las personas que han tenido un infarto. ¿Las mujeres son iguales de cumplidoras que los hombres, más o menos? En el tratamiento médico. Sí, la verdad es que la adherencia al tratamiento en general en la población, tanto en hombres como en mujeres, es muy deficiente, por decirlo suavemente. Sobre todo cuando pasa el tiempo, y eso lo vemos, pues hasta un 40% de las personas al año han abandonado la mitad de los medicamentos, incluidos los anticoagulantes, o sea que la adherencia es muy baja, pero en la mujer todavía es más baja, sobre todo de determinados tipos de tratamientos, como ha comentado Tomás, a lo mejor de los betabloqueantes, o como has comentado tú también antes, de las estatinas, que tienen esa mala prensa que yo la considero totalmente injustificada, la verdad, y que son fármacos que están demostrados que van a mejorar la supervivencia, o sea que no debemos olvidarlo, que esos fármacos no es que los tomes solamente por los síntomas, sino que es para evitar otro nuevo evento y porque mejoran claramente la supervivencia. Y luego, como hay muy pocos estudios que vean la adherencia al tratamiento, de hecho ahora se va a poner en marcha uno en la Sociedad Española de Cardiología, Genami Prevention, porque como habéis comentado, las mujeres, en la mayoría de los estudios es como un 20% de la población del estudio, y este estudio va a estar dedicado especialmente a ver la adherencia a los fármacos en la cardiopatía isquémica en la mujer. Pero aún así, la adherencia... Pero un llamamiento entonces a que no se dejen el tratamiento ni los hombres ni las mujeres, porque es que luego no queremos ponernos malos, pero es que hacemos poco por no ponernos malos. Que lo comenten a su médico, que ya valorará lo que debe hacer. Pero no Tomás, un hombre o una mujer que ha tenido un infarto, ¿al cuánto tiempo puede tener relaciones sexuales? Y tanto en hombres como en mujeres. Sí, hay que decir que las relaciones sexuales son tan importantes en la esencia del ser humano que debemos de hablar de este tema con mucha claridad. Habría que singularizar cada individuo y cada paciente. La mayoría de los pacientes que han tenido un infarto, vamos a hablar del infarto típico, que es un paciente que se le ha abierto la arteria, que tiene el corazón fuerte y que se le ha hecho incluso un programa de rehabilitación, que ha tenido una prueba de esfuerzo negativa, precoz, y en general a las 2 semanas ese paciente se puede incorporar a una actividad sexual. Pero debo matizar.
no deben de ser relaciones sexuales de riesgo, es decir, no deben ser con parejas espontáneas en sitios de determinado riesgo, o sea, deben ser con su pareja habitual, digamos que no estén, no por el riesgo en sí, sino por el problema del estrés. Entonces, las vamos a iniciar relativamente pronto, a las 2 semanas, que equivale a gastar 250 calorías, que sería como subir un piso en una escalera, y que esto al paciente le va a reconfortar bastante. Decir, y esto es muy importante, que los pacientes que han sufrido un infarto muchas veces ya mostraban ciertos rasgos de disfunción eréctil, porque las arterias del pene, pues también en el hombre, no tanto en la mujer, pero la medicación puede también influir en que su sistema de activación de todo este mecanismo que pone en marcha la relación sexual pueda estar, digamos, atenuado la respuesta, ¿no? Entonces esto hay que contárselo a los pacientes, hay que explicarle que no tengan relaciones de riesgo, por lo menos al principio, que la medicación les puede jugar una pasada de enlentecer su relación, y pues también indicarle algunos mecanismos, como por ejemplo, si el señor ha tenido un infarto y ha tenido cierta afectación en la función del corazón, pues que haga menos ejercicio, se ponga el debajo, en fin, una serie de cosas que se le aconsejan directamente al paciente y que no debemos de tomar como risa, sino como algo muy serio que forma parte de la constelación de su vida y de realización como persona y relación de pareja. Es muy importante. Una cosa que has comentado, Tomás, es que hay veces hombres que tienen una disfunción eréctil que puede ser la primera manifestación de una enfermedad arteriosclerótica, es decir, que si le pasa eso a un hombre debe consultar no solo por la disfunción, sino para... Esto ya di yo una charla una vez que era sobre esto precisamente. Es un factor predictor de enfermedad coronaria el tener disfunción sexual. Ángeles, cuando se habla de dieta siempre se habla de dieta mediterránea, pero ¿qué les dirías tú que comieran fácilmente, y sobre todo qué no deberían de comer las personas que han tenido un infarto o si quieren prevenirlo? Muy bien, pues te intento enumerar las más importantes a mi juicio. Una dieta rica en fibra. La fibra reduce los niveles de colesterol, estamos hablando de la fruta, estamos hablando de las verduras, estamos hablando de las legumbres, estamos hablando de las nueces. Es una dieta que tenga grasas saludables. ¿Dónde están las grasas saludables? Están en el aguacate, está en el aceite de oliva, está también en el pescado graso, en el salmón, en la sardina. Son ricas en ácido graso omega 3 y eso son buenos para la salud cardiovascular. Evitar las grasas saturadas, que son las carnes grasas, los lácteos enteros, los quesos curados, las grasas trans, que son las que se producen en los fritos o en los alimentos horneados. Reducir el consumo de sodio para evitar aumento de tensión arterial, el consumo de azúcar, que también puede llevar eso a un exceso de peso, aumentar el consumo de antioxidantes, se encuentran en la fruta, en las verduras de color vivos, ¿vale? Obviamente mucha hidratación. Y como el doctor Vicente dice, y yo refuerzo, evitar en esa dieta saludable el alcohol, y si lo tomara, evitar el alcohol, pero si lo tomara, que haga un consumo moderado y responsable. No fumar, obviamente, perjudica seriamente la salud, y practicar ejercicio físico. Yo creo que eso es una dieta saludable que mejora la salud cardiovascular de la mujer y del hombre. Aquí no hay diferencia de sexo ni de género. Lo bueno, y evitar algunas cosas, y sobre todo evitar los alimentos ultraprocesados, que son todos esos que vienen en sobreciclo y tal. Esos son las grasas saturadas, exacto. Los alimentos ultraprocesados están dentro de las grasas saturadas, como he dicho antes. Y luego está muy de moda el aguacate. Yo siempre le digo, vamos a ver, está muy de moda y es una fruta que consume una cantidad de agua bestial para poder producirse. Y luego es que nosotros tenemos el aceite de oliva virgen extra nuestro, y nunca hemos comido aguacate y eso, que no estoy yo en contra del aguacate. Está muy rico, pero es que la moda ahora no hay casa sin aguacate, yo lo veo a mí me gusta más el aceite de oliva. Última pregunta, Irene. Las unidades de rehabilitación cardíaca, que ya se ha comentado un poquito que hay y que va a haber más, pero ¿se manda a las mujeres igual que a los hombres a esas unidades? Pues la verdad que no, y es una pena porque las unidades de rehabilitación cardíaca, por supuesto la prevención primaria es muy importante, pero la prevención secundaria es importantísima, disminuye el riesgo de mortalidad más que muchos fármacos, llegan hasta en algunos estudios a disminuir un 30%, o sea, para que seamos conscientes de lo importante que es la rehabilitación cardíaca y continuar luego con ese ejercicio físico después de terminar los programas de rehabilitación cardíaca, pero ciertamente las mujeres hacen un 30% menos que los hombres los programas de rehabilitación cardíaca, es decir, no se deriva porque muchas mujeres piensan que es más importante estar en sus factores psicosociales que las causas
prefieren hacer otras cosas de cuidar en su casa, sus motivos para no ir al programa de rehabilitación cardíaca, hay que ponérselo muy fácil y muy accesible para que quieran ir. Luego también la adherencia es más baja, no faltan más veces por motivos familiares, por otros motivos enseguida faltan a los programas de rehabilitación cardíaca. Y es cierto que hay estudios a largo plazo que las mujeres que realizan los programas de rehabilitación cardíaca, la supervivencia incluso a largo plazo mejor que en el hombre si han realizado ese programa, con lo cual es muy importante que las concienciemos y en mantener, como me has dicho que es la última pregunta, en mantener el ejercicio físico a largo plazo. Es muy difícil tener salud si no se hace ejercicio físico, ¿eh? Y como ya se nos ha acabado el tiempo, un último mensaje, Ángeles. Bueno, pues que tomen conciencia, que conozcan cuáles son sus factores de riesgo personales las mujeres, que tomen conciencia de que del conocimiento de esos factores y de la atención temprana pueden evitar muertes prematuras y que se pongan en contacto con su enfermera o con su médico o médica del centro de salud que le va a informar de las actividades preventivas que se llevan a cabo en los centros en relación a estos factores de riesgos y que formen parte de los talleres que también desde el centro de salud ofertamos a la población. Quería decir que no se me olvide porque ahora mismo se está haciendo en el centro de salud de San Andrés y es que es una actividad grupal ahora mismo única en mi centro de salud, se realiza en personas mayores de 70 años, o sea que esta actividad está específica para estas personas porque son los que más aparecen, los pacientes que más son controlados en las consultas de enfermería y también donde la modificación de los estilos de vida es más complicado de llevar. ¿Y qué hacemos? Pues las enfermeras son las que mayoritariamente lo hacen, son grupos de personas, como te decía, hombres y mujeres, donde durante una hora se hacen talleres interactivos sobre alimentación saludable, apoyo emocional, ejercicio físico y de adherencia al tratamiento. Duran una hora, interactúan y cada paciente sale con su control de tensión tomada, con su glucemia tomada, con su peso y perímetro abdominal tomado. Está funcionando divinamente y es una muestra más de que los centros de salud trabajamos por la prevención y por capacitar a los pacientes en el cuidado de su propia salud, que también es lo más importante en estos casos. No, los grupos esos seguro que están dando muy buenos resultados. Irene, tu último mensaje. Pues mi último mensaje es que yo creo que es un acierto este programa. Creo que es muy importante que las mujeres estén concienciadas que se mueren más de enfermedades cardiovasculares que de cáncer de mama. Y que tenemos que ser muy conscientes de los factores de riesgo. No podemos banalizar el tabaco, sobre todo en las mujeres jóvenes, que es muy frecuente y no se debe de banalizar. El ejercicio físico, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y que si tienen síntomas, que acudan, que no pierdan tiempo, porque la mortalidad se va a marcar ahí en acudir. Y por supuesto luego lo que hemos dicho, la prevención primaria y la prevención secundaria. Eso es lo que va a hacer que mejore el pronóstico de la mujer en el infarto, que se lo crean. Muy bien, Tomás, tu último mensaje. Yo diría que a las mujeres hay que liberarlas de todas esas cargas psicosociales que la encorsetan y no les permiten mantener una adecuada prevención secundaria e incluso prevención primaria, y que es importante meterlas en los programas de rehabilitación cardíaca, que no están incluidas prácticamente en ninguno, pero no en Murcia, sino en toda España, por las mismas causas, y que nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto. O sea, que la mujer se tiene que empezar a cuidar desde jovencita y la tenemos que ver con mucho cariño, es muy bella, pero también es bello el aplicar el arte de la medicina de la manera igualitaria. Y nada más. Bueno, pues yo de verdad que estoy muy contento de haber empezado esta sexta temporada con un programa dedicado al infarto en la mujer, porque creo que lo habéis comentado todos vosotros, la mujer no está concienciada de la enfermedad cardiovascular. Y si este programa sirve para que piensen, oye, me tengo que cuidar, si tengo dolor tengo que ir al hospital, pues ya hemos cumplido una función muy importante. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.